Hola, soy Patricia Dubert y voy a leer un capítulo escrito por Alejandra Laura Croci sobre el libro Maestras Argentinas. Petrona Ignacia Rosende, Rosa Guerra. Flechas y flores. A María Elena Chinelo, mi madre maestra y luchadora. Cuando todavía ni siquiera existía la Catedral de la ciudad de Montevideo, un 18 de octubre de 1787 nació Petrona Ignacia Rosende Jordán. Para poder entender cómo Petrona tuvo la capacidad y la sensibilidad de no obedecer todos los moldes, es necesario saber cuál era el contexto de esa época. Montevideo era una ciudad pequeña con una población poco numerosa. Se calcula que en 1805 no sobrepasaba los 10.000 habitantes. Predominaban los blancos, españoles y criollos, aunque existía también un alto porcentaje de residentes negros, esclavos o libertos. Había además algunos extranjeros de las Islas Canarias, muy pocos residentes originarios charrúas y guaraníes. En 1787, el mismo año en que nació Petrona, se construyó el primer caserío de los negros o caserío de Filipinas para alojar en cuarentena a la gran cantidad de esclavos africanos que llegaban en los barcos junto con otros cargamentos, siendo considerados como una mercancía más. Luego de un tiempo, eran distribuidos en varias regiones del virreinato. De su padre Manuel Rosende y su madre Rita Jordán no se encontraron biografías. Sí se da cuenta de que criaron a su mujercita en un hogar televisional de origen español. Como toda buena niña nacida en la colonia, debía encontrar en las labores y la religión su espacio de expresión. El matrimonio y la maternidad, la plena realización de su existencia. Sin renegar de ello, su mirada sobre el mundo comenzó a descorrer un velo que la definió rápidamente como poseedora de una sensibilidad y percepción distintas. Narrando parte de su vida, tal vez podamos dilucidar cómo surge Petrona Rosende, educadora, periodista, poeta. Enviudó rápidamente de su primer esposo, José de la Vega, y enseguida contrajo enlace en segundas nupcias, en 1812, con José Agustín Sierra Calleros, hombre de firmes convicciones, luchador de la Revolución de 1811-1815 y de la Cruzada Libertadora entre 1827 y 1828, bajo las órdenes de Juan Antonio Lavalleja, conocida también como Expedición de los 33 Orientales. La pareja tuvo 2 hijos, Ovidio Sierra Rosende y una niña que falleció muy joven y a la cual Petrona dedicó una elegía. Petrona, además, maternó en adopción a los 2 hijos varones de su segundo esposo, Atanasio Domingo Sierra Rodríguez, también integrante de la mencionada cruzada, y Pedro José Sierra Rodríguez. Todos ellos, marido e hijos, murieron en las guerras independentistas, luchando junto al heraldo del federalismo, José Gervasio Artigas. Esta mujer de fuerte moral y espíritu inquieto desbordó los márgenes de lo establecido, del feminismo encorsetado entre telas, misales y rudimentarias enseñanzas. Las ideas de libertad, igualdad y fraternidad, surgidas tras la Revolución Francesa, parecen, a la distancia, haber orientado su temple, para la época un modelo que escasas mujeres se atrevieron a cultivar, dominadas aún por el mandato paterno, las obligaciones del hogar y el saber callar. En 1813, el matrimonio Sierra Rosende se exilia en Buenos Aires. Dejan atrás a su amado Uruguay, en medio de guerras fratricidas. Escapan así de la dominación luso-brasileña a la banda oriental,
sujeta a los vaivenes político-militares propios de la etapa emancipadora que vivía el Río de la Plata. A cambio de las muertes de sus esposos e hijos y el desgarro antinatural de ver morir a su hija Máxima apenas un mes después de contraer enlace, el destino la premia con una larguísima vida. Fallece a los 75 años en Montevideo, un 28 de enero de 1863. Vive una historia intensa, muy diferente a las normas del momento. 2 matrimonios y el casamiento con su embarazo en curso, lo cual en esos años era una deshonra familiar. La guerra había llegado a su punto más oscuro cuando el unitario Lavalle hizo fusilar a Manuel Dorrego en diciembre de 1828, exilándose tras su derrota. Aquietados sus fantasmas, la naciente Confederación Argentina se proyectaba como un sistema político honesto y tradicional. Desde su llegada a Buenos Aires, Petrona Rosende se dedicó a educar, instruir, alfabetizar a toda persona que ella encontrara con esa invalidez. Así lo describe en sus escritos, pero sobre todo se esmeró cada vez más en alentar y entusiasmar a las mujeres para que se ocuparan de su formación global y permanente. Para ganarse la vida en Buenos Aires, Petrona abrió una escuela de primeras letras para niñas que funcionó durante 5 años. Un aviso en la Gaceta Mercantil en 1829 informaba que la escuela ofrecía clases de lectura, escritura, aritmética y labores de manos, cobrando una cuota de 8 pesos mensuales, 34 para el caso de las alumnas que fueran pupilas a tiempo completo. Había clases optativas de francés, inglés, italiano y dibujo, mediante un pago extra de 4 pesos mensuales, y de piano por 6 pesos. Un rasgo distintivo de Petrona fue la trascendencia, ya que logró evadirse del espacio ocluso típicamente femenino, que alternaba entre la sala de costura y la tertulia familiar, y superar el reducido ámbito de los papeles secretos. La escritora uruguaya Silvia Lago Carsolio se pregunta: ¿qué es lo que enciende la mecha? ¿Qué flecha la cruzó en su interior para tener ese coraje de enfrentarse a una sociedad que tenía a la mujer fuera de juego? Silvia Lago Carsolio, escritora, crítica literaria y profesora uruguaya. Durante su trabajo de enseñar a leer y escribir, Petrona Rosende descubre ese vacío, esa falta de voces femeninas. Es la primera mujer periodista en la Argentina. Fundó La Aljaba, periódico para las escasas mujeres de la alta sociedad que sabían leer. Su propósito era elevar a la mujer a la cumbre de la instrucción. En su portada declaraba que estaba dedicado al bello sexo argentino y llamaba a sus lectoras en el prospecto de presentación porción hermosa de la sociedad, aunque en sus editoriales también interpelaba a los hombres, ya que la ayudaban a sostener económicamente el proyecto. Así decía: es preciso que ellos persuadan a las señoras que deben presentarse a proteger el periódico que por primera vez se les ha dedicado. El periódico La Aljaba apareció por primera vez el 16 de noviembre de 1830. Se editaba 2 veces por semana en la imprenta del Estado, que era privada, y tenía como lema: no se libraremos de la injusticia de los hombres solamente cuando no existamos entre ellos. El contenido íntegro de La Aljaba fue escrito por ella, aunque nunca firmó con su nombre. Quizás la osadía que lo alentaba, más algún temor infundado, hizo que siempre se limitase a suscribir sus publicaciones bajo el discreto y genérico seudónimo de La Editora. Aljaba, bolsa o caja en forma de tubo, generalmente ensanchada en su parte superior, que se empleaba para llevar flechas. Se llevaba colgada al hombro izquierdo mediante una correa para poder agarrar las flechas con la mano derecha. Petrona deseaba arrojar flechas con puntas de tinta en el papel, similares carjat o carcax. También se llama aljaba a la planta con flores que parecen farolitos chinos y por su color le dicen
Coralito. El formato del periódico femenino era sencillo. Poseía 4 hojas de 25 centímetros por 19. Sus entregas eran por suscripción. De esa manera se garantizaba contar con el dinero necesario para su impresión. Muchas de sus notas concluían en el número siguiente, por lo que cerraban con un continuará. En sus páginas, reclamando por el derecho de las mujeres, podía leerse: ¿hasta cuándo se verá el sexo femenino sumido en la oscuridad en que lo encerró el sistema opresivo de los que negaban los conocimientos más sencillos? En cada publicación se dirigía de una u otra manera a quienes cuestionaban la instrucción de las mujeres, en un tiempo en que los 2/3 de las muchachas eran analfabetas. Señores opositores a que sean las mujeres instruidas, ya es tiempo de desnudarse del traje de hombre viejo. No hay que temer. Valor y a la empresa. Rosende de Sierra es entonces la precursora de un feminismo tibio, poco acusador, no molesto, pero que, teñido de buenos modales, dice o filtra algo más profundo y grave. El periódico tiene también una sección de cartas de los lectores. Allí se encuentran sorpresas, ya que algunas misivas dirigidas a la editora del periódico las firman suscriptores masculinos con el seudónimo Los Casados Infelices. En ellas reniegan de los consejos vertidos a las lectoras. Sin embargo, no podría certificarse que esos hombres estuvieran en contra de todas las propuestas. Durante las décadas del 30 y del 40, el modelo romántico establece el amor y la comprensión intelectual como condición de la moral privada y la felicidad pública. En este marco, las lecturas emergen como signo más claro y nítido de la familia deseada e imaginada por los jóvenes. En esta instancia se ignoraban los roles diferentes: la mujer valerosa y combativa y la mujer como ángel del hogar. En la aljaba se logra establecer una inflexión entre uno y otro rol. Se distingue a la lectora romántica y diferencia al público deseado para su lectura, sin olvidar la instrucción femenina como elemento indispensable para la civilización y el progreso, además del compromiso del quehacer de las mujeres dentro del ámbito familiar. Por sobre todo expresa siempre la necesidad de que esa educación se asiente en una sólida religiosidad y en principios morales que conduzcan a formar hijas obedientes, madres responsables y dignas esposas. Este aporte fundamental de la prensa gráfica argentina, cobijada por la administración de Juan Manuel de Rosas, se sitúa en el ámbito orillero, gauchipolítico, de facones ligeros, pulperías atiborradas que predominaban en la campaña, ampliamente mayoritaria respecto de los centros urbanos existentes. En este contexto se resignifica la valentía que requería sacar a la luz una publicación semejante allá por el 1830. Esta mujer expresa sus argumentos con vigor y solvencia discursiva, lo que la coloca en posiciones de avanzada para su época. Reclama la igualdad de derechos, en especial el acceso a una educación integral que sobrepase ampliamente la asignada por la tradición. En el número 3 del 23 de noviembre, bajo el título de Educación de las hijas, leemos sobre la instrucción de las jóvenes. Entre los infinitos daños graves que nos causaron nuestros tiranos opresores, debe contarse, sin duda alguna, que el mayor y de más trascendencia en toda la América, el gran sistema que había adoptado sobre la educación de ambos sexos, en particular y en general, pero donde más resaltaba su oposición, era sobre las hijas. Ellos las prohibían hasta saber conocer las letras del alfabeto. Decían que la elocuencia de sus más fuertes razones, que las mujeres que sabían leer y escribir eran las que se perdían. ¿Puede un hombre manifestar de un mejor modo su estupidez? Casi parece imposible que un racional se exprese tan toscamente. Atribuir a los conocimientos la perdición de las jóvenes es el delirio mayor de un cerebro descompuesto. Creer
que por no saber leer y escribir, las ponen al abrigo de toda corrupción, es el mayor absurdo. Si ha habido algunas que se han extraviado por saber leer y escribir, en el tiempo de esas prohibiciones injustas, fueron muchas más las que se precipitaron en los vicios por ser ignorantes. En el número 8 del 10 de diciembre, la articulista vuelve al ataque y recalca: la educación de las mujeres es, por desgracia, en nuestro país, mirada como lo menos necesario a su dicha, cuando es, por el contrario, la educación de ellas la base fundamental sobre la cual debe sostenerse el edificio social. Otras veces, como en el número 11 del 21 de diciembre de 1830, se dirige a los progenitores: oh padres y madres, no tratéis de formar sabios de vuestros hijos sin estar bien seguros de que habéis formado hombres de bien. A vuestro lado, bajo vuestra inmediata vigilancia, es donde lo conseguiréis. Velad sobre sus pasos desde que mueven los pies. En el número 13 del 28 de diciembre aparece una de sus notas más llamativas. A 2 años del golpe de Juan Lavalle, cuando todo anunciaba el choque entre la Liga del Interior unitaria y las provincias federales del litoral, lleva el sugestivo título de Deber de las Damas Argentinas con respecto a la sagrada causa y engrandecimiento de la patria. Y su intención es justamente oponerse a la guerra, exhortándolas fervorosamente acerca del rol que la mujer podía cumplir para contribuir a la paz de su país. Sexo influyente. Ha llegado el momento más crítico y más oportuno para manifestar lo que podéis sobre el corazón de los hombres. Llamaba a la concordia y al cese de hostilidades entre unitarios y federales para beneficio de la patria. En el número 18, antes de desaparecer de circulación, Petrona recomendó a las mujeres de su época pensar bien y hablar poco, en un artículo dedicado a la sabiduría. Este número final incluye un escrito en el que criticaba sabiamente a quienes la ofendieron y se burlaron de ella. Se puede señalar varios motivos por los cuales la aljaba llega al final de forma abrupta. Un problema de prejuicios muy común, una inquina sistemática y el ser primeriza en ese medio, una discordia que se vio envuelta a la editora por críticas vertidas en el periódico La Argentina. Todo esto sumado a la falta de lectoras dispuestas a sostenerlo, porque eran muy pocas las mujeres con hábito de lectura y mucho menos de periódicos, incluso entre la élite porteña. El periódico La Aljaba fue un texto fundacional en el periodismo femenino, que circuló hasta enero de 1831, con un total de 18 números. Actualmente la colección completa puede verse en el Museo Mitre, en la Biblioteca Digital Trapalanda de la Biblioteca Nacional Argentina. En 2004, el Archivo Histórico Provincial reeditó para distribuir en bibliotecas 300 ejemplares, en cooperación con el Instituto Bibliográfico Antonio Cini. El 8 de marzo de 2011, en Montevideo, se emitieron estampillas con sellos de las mujeres bicentenarias, Petrona Rosende y Josefa Oribe. Publicaciones periodísticas contemporáneas a la aljaba en este territorio fueron La Gaceta Mercantil, The British Packet and Argentine News y La Argentina, que aparentemente fue editado por Rosa Guerra junto a Petrona Rosende para constituir en este la voz que no podían en las otras publicaciones. Al año siguiente de cerrar el periódico, Petrona regresa a su Montevideo natal, donde se dedicó a la enseñanza en un colegio de señoritas y también a la dirección del mismo. Se destacó por escribir y se decidió a publicar sus poesías. Rosende era también precursora de la literatura infantil por sus fábulas y letrillas. La nombraron algunos ilustres como Francisco Acuña de Figueroa, la Safo Oriental. Alejandro Megariño Cervantes la llamó Eva del Arte y el escritor uruguayo Alberto Zum la llamaba la 10ª musa. Con él entra en el proceso intelectual de Uruguay.
se incorpora al espacio público. Por lo tanto, no podemos dejar de reconocer que, como dice Elena Romiti, se trata entonces de que el acceso a la memoria del colectivo sigue siendo a través del discurso mediador masculino, que es el que las legitima. Sus poemas fueron publicados en 1835 y 1837 en el Parnaso Oriental o Guirnalda Poética de la República del Uruguay. Petrona revela a través de sus versos satíricos que tiene conciencia del espacio diferencial en el que se la ubica, pero considera que a pesar del cerco que la limita, puede ejercer su libertad desde la literatura, donde expresa lo que quiere. Metida en mi jaula, como y digo lo que quiero. Viuda y pobre, solicitó una pensión al Poder Legislativo de Montevideo, pidiendo que se tuviera en cuenta que la fortuna de su marido había sido sacrificada en aras de la vida política, así como la vida de sus hijos en la guerra civil. La pensión vitalicia le fue concedida en 1861 por la Cámara de Senadores, oportunidad donde se dejó constancia de los servicios especiales que Petrona había prestado a la instrucción de las mujeres en una época en que esa tarea resultaba excepcional. Murió en Montevideo en enero de 1863. En el siglo XIX de a poco empezaban a aparecer teóricos que defendían esa locura de la igualdad de los sexos. Del otro lado del charco, Charles Fourier, un socialista crítico de la sociedad y la economía de su época, hablaba sobre la desigualdad de la mujer respecto del hombre. Rosa Guerra sabía muy bien que no estaba por debajo de ningún hombre y que podía hacer lo mismo que ellos. Aunque existen dudas sobre la fecha exacta de su nacimiento, todo indica que fue en 1834. De lo que no hay ninguna duda es de su muerte en 1864. Un dato curioso es que esté ausente la referencia de su estado civil o de sus relaciones amorosas, amantes, novios, si tuvo o no hijos. Se sabe que murió soltera y muy joven. En la segunda década del siglo XIX hubo en Buenos Aires un auge de las escuelas particulares, regenteadas por extranjeros de origen anglosajón y francés. En todas las escuelas debían enseñarse la doctrina católica. Entre ellas se encontraba el colegio de la protestante inglesa Anna Vivans, en el barrio de Belgrano. Este colegio contrató a una ayudante nativa para enseñar, entre otras cosas, el catecismo católico. Rosa Guerra demostró desde muy joven un ferviente interés por la emancipación y la educación de sus compañeras mujeres. A los 13 años ya era una maestra en la escuela particular de señoritas de Anna Vivans, en la que más tarde llegaría a ser directora. En 1852, siguiendo el ejemplo de Petrona Rosende, creó un periódico propio dirigido a las mujeres. El bisemanario publicado por la imprenta republicana La Camelia, firmado por las redactoras. Su lema era libertad, no licencia, igualdad entre ambos sexos, frase que apareció en cada número de los 14 que se publicaron. En varios artículos celebró la derrota de Juan Manuel de Rosas en Caseros. Desde sus páginas clamaba por una sociedad más justa, haciendo partícipe a las mujeres de los asuntos del Estado, ya que ellas también fueron víctimas de las persecuciones políticas y habrían contribuido a derrocar el poder absoluto de Rosas. Por estos motivos provocó una reacción furiosa de un grupo de varones periodistas. En sus publicaciones, Rosas se dedicó a exaltar la democracia, defender el derecho de las mujeres a una educación laica, exigiendo igualdad para todos, sin discriminación de género. Siguiendo esta línea, en el primer número de La Camelia, uno de sus párrafos decía: libertad para nuestro sexo, libertad únicamente limitada por la razón, por la equidad. Los hombres pretenden enajenar para sí solos la libertad, es decir, quieren ser exclusivamente libres y empiezan por no saber ser justos. Por otro lado, Guerra mostraba algunos tintes nacionalistas respecto a lo que ocurría en Europa. Si bien creía que la educación allí era científica, esmerada y para nada superficial y efímera, La Camelia en 1852,
También sostenía que las mujeres americanas no somos de inferior clase que las europeas, no somos formadas de distinta materia que aquellas. Asimismo, el siguiente párrafo continúa haciendo foco en la importancia de educar a las mujeres de la Argentina, afirmando: si a nuestra juventud le fuera dispensada la enseñanza de la filosofía, de la historia, de las ciencias exactas, veríamos en un corto período de tiempo un nuevo progreso de las ciencias y las artes. Rosa se vio obligada a cerrar su publicación. Este segundo periódico femenino del país era demasiado revolucionario para la época y sufrió burlas en la prensa nacional, acompañadas de amenazas hacia la escritora. Puede pensarse en varias justificaciones para que en su momento se produjera el distanciamiento público de Guerra con su primer medio de prensa. Pudo ser su estrategia para eludir las crecientes presiones sociales, a las cuales se vio sometida debido al contenido crítico de la Camelia. El distanciamiento de la autora funcionó como una táctica efectiva para crear una comunidad literaria ficticia que mostraba, por un lado, que existía igual capacidad de pensamiento entre los sexos y, por otro, la presencia de un grupo considerable de mujeres que pensaba como ella. Este proyecto incendiario convirtió cada una de sus páginas en un posicionamiento político a favor de la participación de las mujeres en la formación de la nación. Un mes después, insistió con un nuevo periódico, La Educación, periódico religioso, poético y literario, que llegó a sacar 3 números y era distribuido entre las maestras de las escuelas de niñas dependientes de la Sociedad de Beneficencia. Más tarde, escribió en los principales diarios El Nacional, La Tribuna y La Nación Argentina. En 1860 publicó su novela Lucía Miranda, basada en el mítico personaje de la época de la conquista española. 2 años después, en su pieza teatral Clemencia, se convirtió en la primera dramaturga argentina. En 1863 dio a luz Julia o la Educación, libro de lectura para niñas que dedicó a Mariquita Sánchez. En 1864 salió su libro de poemas, Desahogos del Corazón. Ese mismo año falleció, el 18 de agosto. Tenía 30 años, nunca se había casado. Durante esta larga etapa revolucionaria, en el universo temático abordado por los periódicos, se observa la ausencia de la mujer, que no posee espacios, no aparece, no se la ve y parece no ser protagonista de la historia. Es para resaltar que de esa manera se desconoce al 50% de la población, sin importar su opinión, participación, voz y voto. Al igual que con los grupos de esclavos o pueblos originarios, a las mujeres las mantienen al margen, para lo que les conviene. Las damas eran amas y señoras en sus hogares y en sus tertulias se compartían tareas y labores. Se conversaba mucho y se iba armando el entramado de ideas de liberación. Sin embargo, sembrar ideas de liberación en suelo argentino fue difícil. Debieron sortear el impermeable machismo criollo, la represión dictatorial, la ignorancia de los mismos compañeros ideológicos y las barreras bajas de una sociedad patriarcal. Los hechos protagonizados por las mujeres estaban invisibilizados porque le convenía a los hombres. En esa época, el aislamiento de las escritoras impedía que tuvieran conciencia de una tradición común, con modos de ingreso, comportamientos, estilos e identidad compartidos. La inexistencia de una tradición visible llevaba a que cada escritora, sin ningún apoyo, iniciase su carrera desde cero y con los mismos obstáculos que habían tenido sus colegas invisibles. Las mujeres no tuvieron la visión, o no se la dejaron tener, de unir sus fuerzas, y cada grupo trabajó y luchó por sus propios intereses, incluso en detrimento de los otros sectores. No supieron o no pudieron ver el poder que lograrían si se unían. La mujer no ha dejado de ser una actora social del proceso de independencia en diversos campos, sin ocupar los puestos ostensibles, pero sin dejar de estar presente. Cierto es también que en el período colonial
tuvo mucha participación en el espacio público, pero el desarrollo de los sucesos no ha dado lugar a que ello se haga visible y destacable. Aproximadamente entre 1750 a 1850 es una época en que la mujer, a pesar de ser más consciente de su situación, es igualmente invisibilizada. Era una sociedad totalmente patriarcal, en que la mujer tenía que luchar para cumplir con sus aspiraciones. Así ocurría en los diferentes estratos sociales, ya fueran indígenas, negras o blancas. Al intercalar lecturas de Rita Segato, surge la siguiente reflexión. ¿Por qué la historia del Estado es la historia de los hombres? ¿Cómo es posible que todavía las mujeres no tengan los mismos derechos? Si los hombres se vuelven capaces de desmontar el mandato de masculinidad, empezarán a percibir y a entender el sufrimiento y pueden revisar lo que los hace actuar en la búsqueda de potencia, sobre todo a través de la violencia, pensar lo que los hace tener que espectacularizar todo el tiempo su capacidad de dominio. A partir de esos cambios, probablemente, el mundo comience a transformarse y la historia se reoriente. En el tránsito de la colonial modernidad a la formación del Estado moderno, todo lo político fue secuestrado por la historia de los hombres, incluida la politicidad propia de las mujeres, que era la politicidad del orden doméstico, de la intimidad, del cuerpo a cuerpo, de la proximidad no burocrática, de la defensa y de la reproducción y protección de la vida, aquí y ahora. Todo esto continúa siendo la politicidad de las mujeres, aunque no se la llame política. Los hombres no tienen que venir a salvar a las mujeres. Somos las mujeres quienes estamos auxiliando a los hombres para que puedan percibir cuánto daño les hace a ellos mismos el mandato de masculinidad y cuánto les puede interesar construir nuevos modelos de masculinidad. Se puede pensar, entonces, cómo estas dos mujeres, Petrona Rosende y Rosa Guerra, entendieron la necesidad de abrir espacios para las voces femeninas. Vislumbrar, al trabajar como educadoras, que enseñar va más allá de las cuatro paredes de una institución. Con la educación como bandera, la ubicaron en la acción política que corresponde y con ella expusieron sus deseos al convocar a las mujeres a participar, a opinar, a pensar en voz alta, a decidir por el destino de su país. Petrona y Rosa se presentaron frente a quienes las insultaban y subestimaban las capacidades de las mujeres para demostrarles que se pueden construir otros modelos de masculinidades, en los cuales se escuchan por igual todas las voces. No cuestionaron de frente el rol doméstico de las mujeres, pero trataron de valorarlo y a partir de allí exigir derechos iguales a los de los hombres. Lograron, por un momento de la historia, visibilizar al 50% de la población. Ellas, desmadejando palabras escritas, en notas periodísticas, en obras de teatro, en novelas, en poesías, fueron las emisarias para poner en evidencia que enseñar es un acto político en el cual los docentes, con nuestras mejores armas, siempre vamos a presentar batalla. Este capítulo fue escrito por Alejandra Laura Croci, profesora de enseñanza primaria graduada en el Normal número 2, Juan María Gutiérrez de Rosario, docente de música en varias escuelas de la ciudad y delegada gremial. La autora expresa su agradecimiento a Gabriela Solís, licenciada en Historia, por su ayuda incondicional en la redacción de este capítulo. Espero hayan disfrutado de la lectura. Yo soy Patricia Dubert, hija de maestra.
Maestras Argentinas, entre mandatos y transgresiones, reúne en un centenar de capítulos las trayectorias de maestras de todo el territorio nacional y de todas las épocas. El ámbito educativo pone en tensión los mandatos establecidos y las motivaciones propias de cada educadora, lo que confiere un particular dinamismo y riqueza a estas historias de vida. Algunas maestras fueron obedientes reproductoras del mandato estatal. Otras eligieron rumbos críticos, problematizaron la tarea docente, abrevaron en teorías renovadoras, bregaron por la inclusión, desarrollaron experiencias de educación no formal, cargaron sobre sus espaldas las escuelas rurales, eligieron alfabetizar en villas y en contextos de encierro, o fueron pioneras en la educación para personas con discapacidad. Muchas rechazaron el modelo patriarcal que las limitaba al hogar y el aula, ocupando nuevos espacios en el periodismo, la literatura, el arte, la universidad, el parlamento y otros. Están presentes también las maestras que lucharon por la educación pública, común, laica y gratuita, y aquellas que, asumiendo su condición de trabajadoras, impulsaron la organización sindical. Asimismo, las que soñaron con una sociedad más justa y se transformaron en militantes socialistas, anarquistas, comunistas, peronistas o radicales, así como en feministas, ecologistas y defensoras de los derechos humanos. Ya en el siglo XXI llegan por primera vez a las aulas maestras de los pueblos originarios y disidencias sexuales. Todas estas historias van tejiendo la trama de una historia desde abajo de la educación en nuestro país. Maestras Argentinas es un proyecto colectivo. A las más de 80 autoras y autores de los diferentes capítulos se suman numerosos intérpretes que a través de la narración oral hacen posible este audiolibro. Eduardo Mancini y Mariana Caballero fueron los compiladores y la edición es una producción conjunta del Centro Cultural La Toma, la Asociación Civil Inconsciente Colectivo y la Cooperativa de Pensamiento Margarito Tereré. Este material es de difusión libre.